Bueno, Bueno, ¿quién da? Yo tengo que decir bienvenido y esa pero cosa. vamos para... Yo creo que deberías de empezar tú. Vamos, me da igual si no empiezo yo, pero yo empezaría si fuera tú, ¿no? A mí me da igual, si te da mucha esa, gordo, no puedo. Gordo, sí, no se puede. Así está complicado. Dice que va a grabar. Venga. Por favor, gracias. Roque, ya voy. Mira, vamos a poner la música y así ya vamos viendo. Venga, gordo, pero quítate de medio. Es que claro, está aburrido. Se va a tirar aburrido una hora. Nah, está, se aburrirá de mí. Bueno, vámonos. I got a baby that makes me kinda crazy with the way she's treating me. She's a mistreater down to the cheater, and it's not how it ought to be. Bienvenidos a esta tercera temporada de podcast. Como veis, estamos aquí porque vamos a bajar un poquito la música. Yeah, I saw her, she was dancing with some other guy. Ya se echaba de menos, volver a los podcasts, a este pequeño baile del principio. Es que hace ya mucho tiempo que no grabamos. No grabamos. Y nos quedamos en silencio. Bueno, bienvenidos a esta nueva tercera temporada después de, yo qué sé, 2 años sin Por grabar. lo menos, por lo menos. Ha pasado algo entre medio, ¿no? No sé, no estoy muy No puesta. sabemos que... Bueno, han pasado cosas, muchas cosas. Estamos aquí hoy, Ana Isabel. Hola. ¿Cómo? Bienvenidos a Biología. todos. Espero que se nos escuche bien. Estamos medio a mascarilla tras una pandemia, y estoy yo, que soy El presentador, presentador, el contertulio. el contertulio Francisco Galvez, y vamos a intentar a ver si nos sale un podcast. Tenemos aquí, hay que contar que tenemos aquí a un tercer componente, se llama Rob, es el perro de Ana, que se está intentando escapar. No, está oliendo su correa porque yo creo que quiere salir de paseo. Gordo, ven. Uy, se ha olido el pitillo. Os lo vamos a contar todo, no os preocupéis. Y hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar de algo que está muy en boca de todos, ¿no? No sé. Bueno, algo que llevamos un año hablando. Más de un año. Y no es otra cosa que... Virus y vacunas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Virus. Porque va a ver si estamos grabando. Estamos grabando. Estamos aquí. Seguimos vivos. Seguimos, Venga, por suerte. no, pues vamos a hablar sobre virus, que es un poquito el tema de sobre virus va la cosa, sobre virus y vacunas va la cosa, entre la vida y la muerte. Sí, y sobre todo para empezar, pues tendríamos que definir qué es un virus, porque yo creo que lo escuchamos muchísimo. Sabemos lo que es un virus, porque la gente, llevamos escuchando un montón de tiempo, yo creo que todo el mundo nos explica ya qué es un virus, de qué está hecho el virus, pero sabemos muy bien de qué es un virus, vamos a explicarlo. Sí, vamos a ver en qué consiste. Pues bueno, antes de empezar definiendo en sí lo que es un virus, tenemos que ver qué es un ser vivo. ¿Qué es un ser vivo? ¿Qué es un ser vivo? ¿Qué es un ser vivo? Ana, cuéntame. Yo te lo cuento. Pues nada, un ser vivo es un ser, evidentemente es una entidad, que cumple 3 funciones básicas, 3 funciones vitales, que no son otras que la nutrición, la relación con el entorno y la reproducción. Vale. O sea, tenemos algo que tiene que comer, relacionarse con otras cosas, con su medio, y evidentemente Perpetuar su especie, porque su si no, especie. ¿para qué coño hacen cosas? Uy, ahí sale un pitío. Bueno. Pero también podemos ir a la definición de virus que hace la RAE. Sí, porque los virus, Fran, no entran en esta definición de ser vivo. Ah, pues no, es verdad. No Espérate, entra que en me he esta equivocado. definición. Mira. No, está bien, O sea, está bien. El ser vivo es esto, pero el virus en sí, por alguna razón, no encaja en esta definición. Exactamente. Porque ¿qué no hace el virus de estas 3 cosas? ¿Qué no hace? ¿Eh? Ven, Rob, no rayes la vuelta. Uy, se está intentando escapar. Bueno, da igual. Rob, no te escapes. Vete aquí. No, entonces, a partir de esta sencilla de esta simple definición vamos a definir qué es un virus. Y un virus en la RAE, pues bueno, viene del latín virus,
que significa veneno, o ponzoña, Ujú. ni idea. Eso nos Sí, habla muy- ponzoña es veneno también. Será veneno. Sí, es otra manera de decir veneno. Pero yo no sabía. Entonces dice que es un organismo de estructura muy sencilla, compuesto de proteínas y ácidos nucleicos y capaz de reproducirse solo en el seno de células vivas específicas, utilizando su metabolismo. Hasta aquí la definición nos puede encajar con la de un ser vivo. O sea, es decir, se relaciona porque se relaciona con algo. Es el arroz. Se reproduce, en este caso, bueno, se replica. Yo Ujú. veo más fácil que se replique más que se reproduce, porque lo que hace es copia de sí mismo. Y nutrirse. Lo que faltaría un poco en esa definición sería la función de nutrición, porque realmente un virus no se alimenta. Lo que hace es simplemente relacionarse con su entorno y reproducirse Bueno, y relacionarse. Relacionarse. a su manera. Dice, me voy a entrar yo aquí en la célula esta y digo, pues todo esto es para mí, es como un ocupa. Esto Sí. es mío ya, ¿no? Sí, Y empieza a hacer réplica, se empieza a hacer copias utilizando el mecanismo de la célula. exactamente. Yo creo que lo más interesante del virus, que es lo que lo hace tan único dentro de los seres vivos o las entidades vivientes o no vivientes de nuestro planeta, es que hasta que llega ese proceso de invasión de la célula, de la bacteria, no vive. Realmente, Exacto, esa es la cuestión. O sea, ¿qué hace el virus fuera de las células? nada. Nada. Pero nada es la nada. Se sea, sostiene, supongo, en partículas se de queda- aire y de agua del entorno o sobre superficies, pero Claro. realmente es un... Se queda, bueno, es como algo inerte que está ahí y no hasta que no llega a su, bueno, a Su su hora. huésped o a su hora o lo que sea. Uy, mira, nos han comprado una ventana. No, mentira. Esa es una notificación. Somos personas muy ocupadas. Vamos en la Wikipedia estoy viendo que hay una, que sí, que no es la Wikipedia, ya sabemos, después vamos a la definición, bueno, pero Pero todos miramos la Wikipedia, todos. todo el mundo ha ido a la Wikipedia, pero hay una serie de palabras que usan que es un agente infeccioso microscópico acelular, que eso es interesante, Ujú. y que solo puede, en este caso pone, replicarse dentro de las células de otros organismos. O sea, ahí ya veo algo más definido, porque te dice que no es una célula en sí, no es algo... la célula, digamos que es la unidad más pequeña de un organismo, Ujú. y no te dice que se reproduce, sino que se replica, o sea, sino que solo hace copias de sí mismo. Y no por sí mismo, necesita Exacto. ese hospedador que le ayude porque no presentan la maquinaria suficiente como para poder replicarse por sí solos, como Exacto. puede ocurrir, por ejemplo, con las células de nuestro cuerpo, las células, Exacto. nuestras células animales, las de la O piel, las de los órganos, cualquier tipo de bacterias célula. o cualquier. O cualquier bacteria, exactamente. Entonces después vuelve a lo mismo, o sea, siempre están formados por ácidos nucleicos, que en este caso siempre es o ADN o ARN de una cadena, de doble cadena, eso lo podéis ver en nuestra revista de virus, y lo podéis echar un vistazo. Sí. Y siempre están rodeados de un, o sea, para proteger ese ADN está rodeado de una cápsula proteica. Sí, la verdad que es curioso porque una vez que te adentras en el mundo de los virus, son un poco como ese empleado que llega a la oficina, que llega el último y que se convierte en el jefe, obligando a todos los demás a hacer lo que él quiere, porque realmente es como, en términos muy generales, funciona un virus. Llega, si por ejemplo decimos que llega una célula de nuestro organismo y obliga a nuestra célula a replicar su material genético. Y cuando ya no le sirve, pues se desentiende. O sea, la verdad que es Está bien, o sea, no, es una forma de... un mecanismo muy simple pero muy inteligente, ahorra muchísima energía. Claro, hay que decir que no es algo vivo, pero que llevan ahí desde hace millones de años, o sea, que están ahí, están en nuestro genoma, están en genomas de bacterias, están o sea, incluso hay restos de virus en nuestro organismo, entonces, bueno, son
organismos que llevan... Bueno, un organismo, ¿ves? Es que ahí ya está la palabra. Entidades, Son podríamos entidades que están... Porque no puedes llamarlo organismo, porque el organismo tiene que estar vivo. O sea, son entidades que llevan ahí desde hace mucho y que han intervenido también, por ejemplo, en modificar nuestro ADN, porque inyectan a lo mejor ADN, se quedan dentro de nuestro ADN, rompen... Pueden hacer muchas cosas, ya. Ahora iremos hablando. De hecho, vamos, no es por asustarte ni por asustar a nuestros listeners, pero muchos de nosotros tenemos en nuestro cuerpo reservas víricas que aparecen, por ejemplo, el herpes es una reserva vírica que cuando tenemos una bajada de defensa, lo que llamamos comúnmente bajada de defensas, nuestro sistema inmune está en horas bajas y estos virus aprovechan ese momento para hacer su aparición. Vale, hay que contar eso. O sea, que está el virus que entra y usa toda la maquinaria y se reproduce, bueno, es que se replica dentro Sí. de la célula, la revienta y expulsa más virus. Entonces, esa es una forma. El ciclo, nunca me acuerdo de eso, lítico, lisogénico. Lisogénico de Lisi. Entonces, después hay otro que es donde el virus, digamos, inyecta su... Ese es el lisogénico, el lítico es el que has dicho tú, perdona, lítico, sí. vale. Después hay otro que se queda como encubierto y dice, bueno, voy a meter mi ADN y ahí lo voy a dejar para cuando yo quiera. Y pues entonces en un momento de estrés, bueno, cuando él quiera no, cuando él ve que hay un momento de estrés o hay una serie de estreses en el organismo, dice, uy, me voy de aquí. Y entonces cuando empieza a hacer toda la maquinaria de... Como el de caballo de replicación. Troya, ¿no? Que Exacto. esperaba que se quedaran dormidos los soldados para salir del caballo y atacar. Un Entonces, poco así. esos son, bueno, muy a grosso modo. O sea, Ujú. aquí busca vosotros más información porque estamos dando aquí unas pinceladillas. Y si no se me ha visto el signo, he hecho como pinceladillas. Yo lo he visto, dice. Después, bueno, hay otra definición que es, esto lo va a decir Ana porque es la que sabe inglés mejor. National Human Genome Research Institute. Exacto. ¿En dónde te define? Ahí podemos ver dónde se define un virus. O sea, esto ya es una fuente un poquito más se supone más fiable. Más O sea, científica, más sí. científica. Entonces, dice, un virus es una partícula, dice, de código genético, ya sea de ADN o ARN, que está encapsulada en una vesícula de proteínas. Los virus no se pueden replicar por sí solos. O sea, ya ahí te está comentando, eso no pueden replicarse. Y además hablamos de replicación. Ujú. Y necesitan infectar y usar los componentes de la célula huésped para hacer copias de sí mismos. Y siempre estamos hablando de copias, porque no es que... No es se que pueden reproducir, o sea, no es que claro. se mezclen dos células, no es que se mezclen entre ellos, sino... Y a menudo el virus daña o mata la célula huésped en el proceso de multiplicación. Y los virus se han encontrado en todos los ecosistemas de la Tierra, o sea, siempre están ahí. Los científicos estiman que sobrepasan a las bacterias a razón de 1 a 10. Madre mía, increíble, sí. También son bastante más pequeños que las bacterias, entonces... O sea, en escala el virus es... O sea, hay virus de bacterias, o sea, Ujú. son bacteriófagos. Exactamente. Lo que es importante también tener en cuenta, ya que hablamos de virus y bacterias, que esto es un error muy común en cualquier casa, vamos, yo tengo experiencias personales también. Virus y bacterias no son los mismos. Tómate antibióticos. Antibióticos para la gripe, Para la no gripe. sirven de nada. Antibióticos para los herpes no sirven de nada. Antes de nada, siempre consultar con vuestro médico. Exacto. Pero a tomar antibióticos contra enfermedades víricas No sé, es igual. como arreglar la rueda del coche comprándote un exprimidor de zumo. No solucionan el mismo problema. Ahí está la cuestión. O sea, el virus, los antibióticos atacan las bacterias, los antivirales atacan a los virus. Bueno, antivirales, no sé si se le dice. Sí, realmente al uso público no hay antivirales como tal. Yo creo que es más un uso de hospital y porque Exacto. una infección vírica suele ser... También, si nos vamos... Yo soy muy amante de la entomología y de la sintaxis y de la etimología y... Entomología. He dicho entomología, quiere decir etimología. Es que me sale mi bióloga entomóloga Entomología. profunda. Entomología es la ciencia que estudia los bichos. Los insectos, los bichos, no. ¡Los bichos!
Y la etimología... Pero aparte, la etimología y la sintaxis, y si os fijamos, la manera que tenemos de definir algo que se esparce con facilidad es virulento. Ah, amigo. Virulento viene de virus. ¿Y por qué decimos virulento y no bacteriolento? Pues porque la capacidad de infección del virus Bacteriolento suena lento. O sea, pues suena una bacteria muy lenta. suena como, ahí voy, venga, ya te voy yo infectando, poco a poco. Bacteriolento. Bacteriolento no puede existir, primero porque suena muy raro, como dice Fran, Suena pero rarísimo. porque la capacidad de infección de un Es rápido, virus o sea. es Vale, bastante tened más en cuenta alta. que un virus entra en la maquinaria, es una partícula muy pequeñita, y empieza a replicarse como la seda. O sea, y de una salen millones, y de esos millones salen más millones, y es como... es distinto. Vale. Exactamente. Hay Bueno, ma- virus famoso, Fran, perdona que te interrumpa. Aparte del herpes, hemos hablado del herpes, por supuesto el coronavirus, pero ¿qué más enfermedades virus virales que puedan conocer ¿Como cuál? nuestros escuchadores? Pues, por Espérate. ejemplo, el SIDA. Vale, o sea, hay virus, por ejemplo, que son, bueno, tenemos el COVID, que ya lo saben, ya todo Dios sabe que es ¿Qué un es virus, eso, COVID? ¿Qué es pero eso? tenemos, por ejemplo, cuando nos vacunan está la triple vírica, sarampión, viruela y no me acuerdo cuál era la tercera. ¿Papera? No, había una tercera. No lo sé, no lo sé. Si alguien No, lo por sabe, ejemplo, que nos lo escriba en algún... comentarios de alguna de las plataformas donde nos está escuchando. Bueno, tenemos, o sea, por ejemplo, algunos virus que son típicos, el de la gripe. Todos los años es un virus. Paperas, efectivamente. La papera. ¿Ves? Rubeola, sarampión y paperas. Exacto, ¿ves? Hay una triple... Es que una vez hicimos un podcast de vacunas y del calendario de vacunas. Entonces, ahí está la triple vírica. Ujú. Entonces, bueno, el sarampión es un virus, la viruela, el COVID, el VIH, que provoca la enfermedad del Ujú. SIDA. Es distinto, ¿eh? Importante hacer un apunte que COVID es la enfermedad y el virus es Bueno, es verdad, SARS-CoV-2 exacto. o algo así. SARS-CoV. SARS-CoV. Y es la COVID, la enfermedad del Exacto, COVID. cuando dicen la COVID es la La enfermedad COVID-19. Exacto. Ujú. Vale, hay un poco más de definición en el National Human Genome Research. Good. Algo así. Que tiene las partículas, se dicen con las siglas, pero no me acuerdo. O sea, los virus son submicroscópicos, o sea, es muy complicado, o sea, se pueden ver al microscopio electrónico, Ujú. pero no los puedes ver con un microscopio normal, o sea, no se pueden ver, o sea, se pueden ver con el microscopio electrónico, o sea, que son mucho más pequeños que, imagínate, la bacteria la puedes ver al microscopio, Ujú. pero el virus no lo puedes ver ahí, entonces, bueno, necesitas unas herramientas más potentes para verlo. Ujú. Y vale, ya te vuelvo a contar lo mismo que hemos contado siempre, son los 2 o 3 componentes que puede tener el virus, que es un ácido nucleico, una cápsida de proteína, y algunos tienen una envuelta, una bicapa lipídica. ¿Por qué? Ujú. Porque hay algunos virus que cuando infectan a la célula se llevan la capita de la bicapa lipídica de la célula hacia Ujú. afuera. Lo que más cambia de un virus a otro es esta última cubierta, la proteica, que es la que Exacto. nos define qué tipo de virus es. Por ejemplo, el coronavirus tiene Ajá. ese nombre por su estructura externa, con esas pequeñas vesículas, esos piececitos, o tienes otro tipo de virus que presentan una cápside, una forma más como de un diamante, Ajá. y que presenta como estas, llamémoslo muy generalmente, estas patitas, estas pequeñas Sí, filas proteicas con las que se adhieren a las superficies, tanto las inertes, que es donde ellos permanecen esperando este organismo al que infectar, como también a las vivas, a las que infectan. bueno, y hubo un tiempo donde estaban diciendo no sé cuánto tiempo permanecen, si es todo el tiempo o no el tiempo, decían que duraba mucho tiempo, no sé, eso buscarlo, porque yo eso no lo tengo. También dependerá un poco Depende del virus. Dependerá del virus, claro, dependerá del Vale, virus. por ejemplo, os cuento, los bacteriófagos tienen como
como si veis un bacteriófago, o sea, buscad fotos de bacteriófagos que están chulísimos, es como que si fuera una nave espacial que llega, aterriza la bacteria y le inyecta ahí como si fuera Una vacuna, le pone una vacuna. le pone una vacuna y mete su ADN. Entonces, Ujú. echarle un vistazo porque eso es brutal. Después hay otras que simplemente, por ejemplo, la del, no sé, otro tipo de virus es que una proteína se engancha con la célula y la célula se lo, se lo come. Y al comérselo, suelta, o sea, rompe esa capa proteica y empieza a leer el ADN y a montar y a usar toda la maquinaria. Entonces, Sí. de alguna manera escapa. Lo que es importante es que lo realmente valioso del virus es la información genética que, como bien ha dicho Fran, viene condensada en ese ácido nucleico. Exacto. El exterior sirve tanto por la supervivencia del propio virus en el mundo cruel, en el exterior, Sí. tanto como para adherirse a la célula, a la bacteria, a lo que infecte. Los virus son específicos también, igual que las infecciones bacterianas, afectan a ciertos tipos de organismos o a ciertos tipos de células, no a todos. Exacto. Ujú. Hay virus de perro, hay virus de gato, hay virus de humano, virus de murciélago. De bacterias, Bacterias. de murciélagos. Exacto. Entonces, bueno, vamos a ver. Muy bien, bueno, pues yo creo que hemos ¿Va visto por un ahí? poco por encima qué es un virus. Yo creo, bueno, por Exacto. encima y un poquito entrando en detalle. Vale, ahora, después de contar un poco ya, sabemos lo que es un ser vivo, cómo son los virus, más o menos, o sea, hemos contado muy a grosso modo. Vamos a ver, o sea, estamos en una parte de la vida, de la pandemia, donde donde se está hablando mucho de la vacuna, de vacunas. Entonces, ¿qué es una vacuna? ¿Qué es una vacuna? Buena pregunta, porque es una palabra que, bueno, tenemos en nuestro vocabulario desde hace, no a raíz de la pandemia, sino de antes. Siempre, bueno, hemos tenido de niños De esas pequeño nos vacunas vacunan y, de determinadas cosas, o sea, y las anuales, como puede ser la gripe, que hay gente que sigue ese calendario de vacunación. La vacuna es, bueno, pues es este salvavidas que además dio un antes y un después en la historia, no solo de la medicina, sino también de la humanidad. sí, lo que nos ayudó a no morir a los 30. A los 30 años, efectivamente. O sea, Vacunas hay, tanto, vamos, de casi todas las enfermedades conocidas que no sean enfermedades, de todas las enfermedades, digamos, infecciosas, no claro, eso enfermedades no solo que propias. nos ayudó, o sea, bueno, también la higiene nos ayudó. Por supuesto. La higiene Porque hizo con la mucho. higiene evitábamos las infecciones. Exacto, Entonces, pero después, claro, cuando había epidemias o había brotes de alguna enfermedad en cuestión y no había forma de curarla, entonces, bueno, para eso se hicieron las vacunas, o sea, bueno, se hicieron. pero yo creo que antes de empezar a hablar en sí de las vacunas, también tendríamos que hablar un poco de nuestra propia defensa, digámoslo así, ¿no? Vale, eso, vamos a explicar eso antes. Cuéntanos, Ana, ¿cómo se defiende el cuerpo humano de agentes extraños Y malignos. y malignos que entran en nuestro cuerpo? Porque Pues bueno, como está claro, nosotros estamos como buenos seres vivos, nos relacionamos con nuestro entorno, tanto con nosotros mismos como el entorno que nos rodea, porque nosotros en sí también somos un medio. Y por tanto, pues tenemos muchas barreras, bien físicas, químicas, incluso psicológicas, para protegernos de todo aquello que está en el exterior o en el interior y que es susceptible de causarnos un daño. ¿Qué nos puede causar daños? pueden ser bacterias, virus, hongo, Pensamientos intrusivos, gente, suicidas. gente que no sé, mucha más gente. Bueno, no, Con la edad nos vamos poniendo más nos ponemos susceptibles. más susceptibles a todo el entorno. Bueno, pues todo esto, ya un poco enfocándonos en lo que es, como ha dicho Fran, una bacteria, un virus, un hongo, se denomina patógeno, que también es una palabra que escuchamos a menudo en los medios. Que no viene de pato. Silencio. Vale, Fran. Viene un tutunch. Bueno, Cada patógeno trae esta sí, carta de presentación, carne de identidad, que se llama, otra palabra muy usada últimamente, que es antígeno. vale, entonces, claro, o sea, digamos que
el cuerpo humano tiene ahí como una forma de intentar detectar, o sea, tiene una forma de defenderse de ello intentando, o sea, él prueba muchas formas de intentar detectar este intruso. Ujú. O sea, él crea un montón de formas, cuando detecta algo raro, se lo presenta al sistema inmunológico, que es en este caso, y dice, esto es raro, venga, pues Esto no es nuestro. esto no es nuestro. Claro, si el sistema inmunológico no detecta esto, pues la enfermedad sigue adelante. Si no lo detecta o si la enfermedad es tan virulenta que no le da No le da tiempo tiempo. a generar esa respuesta. O la genera tarde, o sea, a lo mejor, o sea, hay formas de, o sea, exacto, lo que dice Ana, hay una forma que tú lo puedes detectar y a tiempo, y si lo detecta más tarde, pues ya el sistema o está más debilitado o no le da tiempo a generar esa defensa. Igual pasa que hay virus que afectan a estas defensas, como es el Ujú. caso del el virus de la inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Sí, Que es el virus de la inmunodeficiencia adquirida VIH, o SIDA. el SIDA. O SIDA. Entonces, ¿Qué respuestas tiene el organismo ante este ataque? Porque como hemos comentado, el patógeno entra con su antígeno y el cuerpo lo detecta, tarde o temprano, pero lo detecta y genera una respuesta. Esta respuesta, pues van a sonar muy, muy, muy familiares. Fiebres, inflamación de la zona en concreto, malestar general. Todos son estrategias para que, bueno, en el caso de la fiebre lo que pretenden es matar térmicamente a este intruso y en el caso de la inflamación es aumentar la circulación sanguínea de la zona para también facilitar la eliminación de ese organismo del cuerpo o el malestar general sí, simplemente porque para que te quedes en casa o para que no te muevas o para que no hagas esfuerzo o para exacto, que, tu cuerpo quiere que te acuestes, que para que dejes estés. toda la energía posible para luchar contra ese Porque estarás débil y antes de pillar más pato, bueno, no sé si está abriendo la puerta a otras cosas a también. otras cosas. Como el señor Barnes en Los Simpsons, la puerta con los virus, Todos ahí todos intentando entrar a la vez. Bueno, y Vale, aquí entran las vacunas en juego, Fran. Aquí es cuando ya podemos hablar, ya sabiendo cómo funciona el cuerpo. vale, entonces, vale, ¿cómo funciona una vacuna? Y si, o sea, y también vamos a explicar que hay distintos tipos de vacunas. O sea, Ujú. no es, o sea, aquí se ha escuchado mucho ahora. Vacuna de ARN, vacuna de ARN, me están metiendo un chip 5G. Bueno, pero es que hay otras vacunas que se han probado antes de otras formas y que funcionan a día de hoy. O sea, De hecho, la del COVID es original o peculiar porque se usa una metodología poco común en claro, o sea, es vacunas. una forma distinta que se está haciendo la vacuna. Pero, Sí. o sea, en resumen, o sea, la vacuna lo que es una forma de engañar al organismo con una especie de algo que se parece al antígeno o a la carta de identificación de ese patógeno que está infectando o que puede infectar nuestro cuerpo y que va a provocar una respuesta inmunitaria que después, si viene el susodicho patógeno, el real, pues tú ya vas a estar preparado. Entonces no te va a pillar tarde ni desprevenido, a lo mejor te da menos síntomas, pero no sufres la enfermedad en todo su esplendor. Tu Como yo. cuerpo es como que está entrenado, ¿no? Está entrenado a... Es como cuando haces boxeo y en la bolsa de boxeo pones la foto de que te cae mal, ¿no? Y cuando llega el momento Pues ya, ya sabes quién ya es, sabes quién es, a quién tienes que no ir. estás pegando ahí al aire. Qué metafóricos somos, ¿verdad? Nos encanta dar ejemplos muy raros. Vale, Bueno, Fran, ¿y qué tipos de vacunas hay? Porque has bueno, hablado antes de que hay varios o sea, tipos, pero... hay diferentes formas de crear una vacuna, o sea, hay varias estrategias, o sea, ¿cómo se pueden hacer? En este caso, puede ser por ejemplo, hay vacunas donde atenúan, digamos, el virus. El virus conforme a lo mejor tiene ciclos y ciclos de infección, pues pueden encontrar variantes eh, que provocan menos síntomas. Entonces, bueno, pues realmente son vacunas vivas, de virus vivos, pero que provocan menos síntomas. Entonces, por eso se llaman Es el vacunas virus vivas light, ¿no? El es virus como, está un poco light. es lo que le pasa, por ejemplo,
bueno, no sé si es igual, pero hay varios ejemplos, el del sarampión, la papera, la rubeola, rotavirus, bueno, hay muchos. O sea, todos esos son virus que son igual que el virus al inicial, pero provocan, o sea, o ya han pasado muchos ciclos que provocan una enfermedad mucho más, Es un virus cansado, ¿no? como más, Está cansado o sea, ya. tener en cuenta que el virus se replica millones de veces, o sea, entonces va a tener mucho más errores en la copia de ese ADN que va a provocar mutaciones. Entonces va a haber muchas más variantes con el tiempo, como está pasando ahora con el COVID, que están saliendo variantes. Entonces, el virus, su tasa de multiplicación es muchísimo más alta que cualquier otra célula o cualquier otra bacteria. Entonces, aún así, cometerá errores y va a haber variantes o más dañinas o menos dañinas. Entonces, las que nos interesan en este caso son las menos dañinas. Ujú. Que Estas provocan- vacunas sí es verdad que de todos los tipos pueden ser las que más síntomas Exacto. y más malestar den, porque como dice Fran, el virus está no vivo, porque es un virus, ya recordamos, pero sí es verdad que está medio activo o está Claro, o sea, que cansado, pero está. Entonces, son es las que un, pueden provocar ese síntoma, o sea, ese... realmente te da fiebre, te da una respuesta inmunitaria más real que el Estas son otro. las vacunas que nos ponen de pequeño, el sarampión, la rubeola, son las vacunas que se ponen al ser Te enseña, más... "No, te da 2 días de fiebre". Bueno, Sí, eso. pero bueno, sí, después, claro, otra forma de... Vente, Rob, vente. Aquí se nos va. Otra forma de hacer vacunas es inactivando, digamos, el virus. Tú Ujú. puedes, no, o sea, puedes romper el virus, o sea, coger partículas de alguna forma que el virus no tenga efecto. Extraerle la información genética incluso y dejar esa Exacto. cápsula exterior O que sea, la cápsula solo reconoce. exterior, entonces, y eso es lo que inyectas para que el organismo reconozca alguna parte y cuando llegue el virus, pues pueda tener ya tengas esa respuesta inmunitaria. O sea, ya el virus o sea, el organismo ya ha aprendido cómo es el virus. Es lo que pasa con la hepatitis o la gripe. La gripe o la rabia, La rabia. incluso, la vacuna de la rabia. Entonces, la gripe, ¿pero por qué la gripe te tienes que vacunar cada año? Por lo que hemos contado antes, o sea, la gripe no sea algo específico, es varios componentes de varias cepas que son las más típicas, que es las que te ponen. Y como cada año o sea, cambian un poco, o sea, pues... Cada año varía, hay una varía fórmula actualizada te actualizan. gripe. La base de virus ha sido Ha sido actualizada. actualizada, O sea, pues algo sí. Ahora nos estamos actualizando todos la base de virus. así. Es verdad, tal cual. Sí, sí. Vale, ¿y qué más? Tenemos 2 tipos más. Hay 2 tipos más. Tenemos otra que, por ejemplo, es la que más podemos conocer, que es la de las partes del virus. Exacto. Como hemos dicho, el virus tiene varias partes y podemos usar estas partes junto con el líquido con el que nos inyecta la vacuna para enseñar a nuestro sistema inmune ese virus. No hace falta enseñarlo completo, como No, cuando es exacto. atenuado o inactivado, sino que Solo con que veas una partecita que es la que identifique, ya está. O sea, exactamente es suficiente para que el sistema inmune haga una foto de ese virus, se quede con su cara, digamos, y ya pueda responder a él con eficiencia, con eficacia en caso de que haya una infección sobre ese virus. Y luego tenemos las vacunas con toxoides, eso no me acuerdo bien, yo creo que era. que son las vacunas, por ejemplo, que tiene el tétanos o la difteria, que son pues utilizando, Espérate. supongo que el efecto de la Era como vacuna. veneno. Un segundo, no me acuerdo Ujú. bien. El toxoide era un veneno. Sí, claro, el toxoide es el veneno. Espérate. No. Vale. Claro, es lo que hemos comentado, usan toxoides y de esta forma el toxoide en sí es la toxina, Exacto. es decir, lo que produce el virus, pero de una forma más debilitada que no produce la enfermedad en sí. Entonces, al introducir este toxoide, que es el producto del virus, Exacto, algo así, como el producto del... Ahí la... es el producto del virus, lo que hacemos de nuevo es
enseñarle. Hemos visto la manera de, porque todo al final, el fin de la vacuna es entrenar a nuestro sistema inmune enseñándole a qué se tiene que enfrentar. Exacto. Bien enseñándole al virus, bien enseñándole partes del virus, bien enseñándole al virus o bacterias muertas, o el producto del mismo. Directamente Exacto. tú no ves al virus en sí, pero sí reconoces su camino, ¿no? Es como decir, ¿cómo sé que...? Me encantan los ejemplos, ¿no? ¿Cómo sé que este cuadro es un Van Gogh? Pues no he visto al pintor, pero el estilo, ¿no? Claro. El estilo, ese cuadro es típico de Van Gogh. Pues el toxoide sería algo así, sería un producto. Y sobre todo es importante lo que ha dicho Ana, o sea, no es que yo te esté dando la solución, sino que le estoy enseñando a tu cuerpo a producir la solución. O sea, no es Ujú. que tengamos, o sea, no es que nos cure la vacuna, sino que la vacuna lo que hace es, oye, esto es lo que te va a provocar enfermedad. Que la puedes coger. Prepárate, Claro. o sea, es nuestro sistema inmunológico es muy bueno como para detectar las formas determinadas y producir y después reconocerlas en un futuro. O sea, esa es la verdadera protección. O sea, no Ujú. es que nos estemos curando. Exacto, una vacuna no cura nunca. Una vacuna lo que cura es una medicina, es un medicamento, bien Claro. un antiviral o bien un antibiótico o cualquier otro medicamento. Antiinflamatorios, que son geniales. La edad, que es que... La edad, las cargas ahí mal hechas, el dolor de ciática. Bueno. Vale. ¿Y qué ha pasado con esta vacuna? O sea, Con la porque del COVID, la del COVID hablado, no responde a ninguna de estas hemos cuatro hablado, definiciones. hemos hablado de 4 tipos y no está la del COVID. Mm-mm. ¿Qué han hecho con la del COVID? Pues la del COVID es, como ha comentado Fran antes, una vacuna que es de ARN mensajero. Antes de nada, Fran, ¿qué es el ARN mensajero? Vale, vamos a hablar. Nuestra célula tiene un ADN dentro. El Ujú. ADN es como, vamos, como lo han dicho un montón de veces, como nuestra información, nuestra enciclopedia, nuestras instrucciones de todo lo que tiene que hacer la célula. Pero nuestra célula no usa el ADN para mandarlo fuera, o sea, todo eso está en un núcleo de la célula y no usa eso para decirte, venga, te voy a mandar la enciclopedia buena, te la voy a mandar, La encanta. la encarta buena te la voy a mandar, hostia, la encarta es antigua, ¿eh? Es muy vintage. Te voy a mandar la encarta para que tú la leas, no, tú mandabas una copia. Y la copia es lo que llamamos el ARN mensajero. No se la mandas entera, le dices, pero te voy a mandar los artículos que te interesan Es muy para listo hacer, nuestro cuerpo. para hacer el trabajillo ese que tú querías hacer en el instituto. No, entonces le mandabas eso, digamos, ella manda esas instrucciones fuera en forma de ARN mensajero. Y de ahí la M de mensajero, o sea, Ujú. y es ARN porque cambia una de las letras, llamándolo así, en vez del ADN está formado por 4 ATCG, 4 letras del abecedario, y en el ARN mensajero tiene uracilo, Ujú. en vez de... Este ARN, como dice Fran, lo que lleva es esa información para... es un poco el punto CID de lo que queremos desarrollar en el organismo. Por ejemplo, si queremos una proteína que nos ayude al crecimiento del pelo, siendo muy básicos. Lo que hacemos es sintetizar el gen que se encarga de eso, lo sintetizamos en este ARN mensajero, que es el que viaja, es más ligero, es Eso, más compacto. eso lo leen ahora los ribosomas, lo leen... Lo transcriben todo. y lo traducen en la proteína en sí, Exacto. que es lo importante, O sea, es el producto. en este caso, la vacuna del ARN mensajero en sí lo que lleva es, pues, como estos mensajes, o sea, es el ARN mensajero del virus que va a codificar, no del virus, es el que va a codificar una proteína del virus, en Sí. concreto la que se llama Spike. Spike, la espiga o Espícula, la espícula. proteína de espícula. Una de Exacto. las partes más características del coronavirus es lo que hemos hablado antes, estos pequeños piececitos que lo rodean. Claro, que según lo que estamos viendo en imágenes, porque es como que, oye, te inyectan digamos, la vacuna crea esta proteína espiga, la proteína espiga, el organismo no la reconoce y dice, ha hecho esto aquí a tomar por culo, fuera de aquí, de mi cuerpo. Entonces, lo que hace después la célula es
la vuelve a introducir, la rompe, se la presenta, o sea, y la presenta como, o sea, una parte de esa proteína la presenta para que digan, oye, esto es algo raro, protégeme de esto. Y entonces ahí es porque es, por eso es lo que crea digamos, el efecto ese secundario. Algunos lo darán más, algunos darán menos, pero si os da más, quiere decir que el virus real os hubiera afectado muy fuerte. Si os da poco, se supone que nos hubiera afectado. La verdad que la célula, al ponernos la vacuna, bueno, sobre todo mandar un mensaje de tranquilidad, Sí. de vacunación, vacunarse es bueno. No vamos a coger el COVID O sea, es eso. por vacunarnos, al contrario, lo que hacemos también es ese entrenamiento, que le hacemos un gran entrenamiento a nuestra célula, porque como ha comentado Fran, el funcionamiento de la vacuna, cuando nos inyectan este ARN mensajero que entra en nuestra célula sí crea esa proteína, Ajá. que sería la proteína del virus. del COSARS, diré. Ajá. Entonces, como no es nuestra, la echa fuera y además la destruye para para presentarle a nuestros linfocitos partes de esa proteína. Y eso es lo que se queda en nuestro cuerpo, grabado, digamos. Esta proteína no es de aquí, yo te la estoy enseñando y Ajá. si en otro momento de la vida la vuelves a ver, ya sabes qué tienes que hacer contra ella. Ya ha generado... Claro, ya le has hecho la foto. Por eso no es que o sea, en los tipos de virus anteriores que hemos hablado, no nos están metiendo el virus, ni el virus atenuado, es más, nos están metiendo como una de las espigas más características del virus y en forma de mensajero. Rob está de acuerdo con la vacuna. Exacto. Yo se lo explicaba a un amigo el otro día y lo ejemplifiqué un poco como si, digamos que el virus es un libro. Fran, imagínate que el virus es un libro. Pues no nos están inyectando el libro, ni siquiera nos están inyectando una página, sino que nos están inyectando una palabra de una página, de un libro. O sea que realmente es... O sea, ni el tráiler te están ni dando el la tráiler, película. no está, Te nada, están dando, nada, lo más... te están dando un segundo del tráiler de la película. Exacto, es totalmente segura porque no hay probabilidad de infección, no se puede arriesgar a que haya infección. Pero entonces, ¿por qué seguimos teniendo síntomas? Porque podéis pensar, vale, lo que queráis, pero yo me sigo poniendo malo después de la vacuna. ¿Por qué? ¿Por qué nos ponemos malos? Porque va a ser, porque bueno, porque tú, o sea, tú tienes las defensas, te puedes poner malo, o sea, después te puede venir el virus real, o sea, o sea, vas a sufrir dolor en el brazo, eso sí, te va a doler el brazo unos cuantos de días, porque tienen que meter intramuscular digamos, la vacuna. Te puede dar fiebre porque tu cuerpo está reaccionando, vas a sentir malestar, o sea, pero incluso, o sea, tú puedes, si te pillas el virus, igual, tu cuerpo va a responder igual, o sea, no es que o sea, tu cuerpo lo que está es defendiéndose nada más, y igual te puedes poner malo, igual puedes pillar 2 veces el virus, lo que pasa es que no te vas a morir, o no tienes probabilidad de morirte. Claro, si nos acordamos un poco de lo que hemos comentado antes, de cómo nuestro cuerpo se defiende, antes de que habláramos de las vacunas, cómo nuestro cuerpo se defiende ante cualquier amenaza externa, es esa fiebre, ese dolor muscular, como dice Fran, ese malestar. Claro, lo sufrimos porque nuestro cuerpo está entrenándose, está subiendo la fiebre pues porque ha visto algo externo que no es suyo. Nos duele el cuerpo, nos duele la cabeza porque nosotros sabemos que es la vacuna, pero el cuerpo se piensa que es el virus el que está ahí. Entonces claro, genera ese arsenal de defensa. Le ha pasado a conocidos, o sea, que ellos han pasado el COVID y les ha pegado muy fuerte de tal manera de que ellos han tenido que estar ingresados y cuando le han puesto la vacuna le ha vuelto a dar reacción y no tan fuerte, pero le ha dado una reacción que le ha dejado en cama, o sea, como si fuera una gripe fuerte. Entonces, imagínate, o sea, la cuestión es que si te pilla el virus de primeras, te vas a tirar pues hasta una semana que puedes estar incluso intubado o no salir. Pero si te pilla por lo menos la vacuna,
pues vale, vas a estar mal, vas a estar una semana en cama, te va a doler todo, pero No es COVID. no te vas a estar en la UCI, no vas a... Ni afecta a tus pulmones, ni a Exacto. tu gusto, ni a tu Y eso es a tu otra cosa olfato, que perdón. están diciendo. O sea, todavía desconocemos a largo plazo qué efecto tiene pasar la enfermedad. Ujú. Entonces, mejor no pasarla. O sea, o si la pasas, vale, y no te pasa nada bien, pero que habrá un determinado grupo de la población que pueda afectarle de una forma distinta. O sea, eso no lo sabemos todavía, eso lo veremos conforme avance el El tiempo. tiempo. Y el dolor de brazo, como ha comentado Fran antes también, bueno, es que yo he visto, bueno, ya que estamos casi todos entrando en vacunaciones y todo el mundo, bueno, me duele el brazo, claro, te duele el brazo porque una aguja de un diámetro considerable ha atravesado tu epidermis, Exacto. ha atravesado tu dermis y ha atravesado tu tejido subcutáneo, que es el más grueso, para acceder directamente a tu músculo. Si eso no te duele, haz puenting sin cuerda, porque no tienes nociceptores que te Rompes tú indiquen la que algo aguja. duele. La verdad No, que no te duele, es te duele. nada que preocupe. Evidentemente, de nuevo, si ves que el dolor persiste más de 3 días o Sí, 4 pues. días, ve a un médico, infórmate porque puede ser que haya habido algo que se haya dañado, pero También ha pasado que gente había pillado COVID una semana antes de vacunarse, se Mala vacuna y después se puso malo y me han metido el COVID. No, eso ha sido mala suerte. ya has tenido mala suerte de haber pillado el COVID una semana antes de tu vacunarte. O sea, y aparte también hay que esperar, te ponen la primera dosis, por ejemplo, en algunas hay que esperar un tiempo para ponerte la segunda y ahí hay que esperar otro tiempo para tener la inmunidad, digamos, Ujú. completa. O sea, O incluso una tercera, como y, se habla ahora con y se está algunas. hablando, eso es lo que dice Ana, se está hablando de una tercera dosis que es por mantener esa inmunidad más tiempo. Ujú. O sea, porque a lo mejor no nos dura lo que tiene que durar la inmunidad. Bueno, Vale, pues aquí tengo una pequeña chuleta que creo que le puede resultar interesante a todo el que esté, bueno, si nos estáis escuchando, evidentemente os interesa mucho el tema, creo que también es un tema bastante interesante en estos días. Hemos obtenido la composición de una de las vacunas, en ¿cuál era? concreto es la vacuna, si no me equivoco, de La AstraZeneca. AstraZeneca. Ajá. De AstraZeneca. Pues si queréis vamos a analizarla un poquito. Pues bueno, antes de nada no contiene grafeno, no No. contiene microchips incorporados, no contiene... Es simplemente una, como siempre, un agua para preparación inyectable, que es lo que nos entra en el cuerpo. Y luego pues tiene lo que es el ARN mensajero, que expresa esa spike protein o proteína de espícula del SARS-CoV-2. ¿De dónde viene ese? Uy, eso ya no va. Bueno, realmente es un poco complicado para que ese ARN mensajero acceda a nuestra... porque a nosotros nos inyectan la vacuna, nos la inyectan intramuscular para que tenga una difusión en sangre bastante más rápida que si fuera cutánea o subcutánea. Pero este ARN mensajero necesita un chofer, un Uber, digámoslo así, ¿no? Bueno, no vamos a hacer publicidad de ninguna marca. Necesita un chofer que lo lleve al sitio que nos interesa, que es la célula en este caso. Y en este caso se llaman vectores y este vector proviene de un adenovirus de chimpancé. No nos asustemos, ya sabemos que los chimpancés y los humanos compartimos muchísimo genoma. 98% de la información genética, o sea, hay una diferencia del 2%, creo que era. Sí, es 2%, es minúscula y la verdad que... Y está producido mediante, dice, bueno, técnicas de recombinación de ADN que expresan la proteína S, o sea, es simplemente un vector, algo que lleva a la proteína, o sea, el ARN mensajero que va a sintetizar la proteína S, que es la de espícula. Y tiene ese vector, que es ese chofer que lo lleva. Y ya está. Tenemos el agua, como hemos dicho, y luego tenemos una lista que os voy a leer porque no me la sé, que es, bueno, L-histidina, hidrocloruro de L-histidina monohidrato, cloruro de magnesio hexahidratado, polisorbato 80 o el E433,
etanol, sacarosa, cloruro de sodio y edetato disódico o dihidrato, parece un trabalenguas, Sí, y agua. y agua, como hemos dicho. No os preocupéis, ninguno de estos compuestos no genera nada extraño ni nos van a Si se salir te cosas pega una raras. cuchara en el brazo, lávate el brazo. No es así. Son simplemente compuestos que ayudan a que viaje esta vacuna por nuestro organismo, que no nos genere ningún daño, que también se conserve, que se nos olvida que la vacuna tiene que viajar hasta que llegue a nosotros, Exacto. que se conserve sin alterar su composición. Pero bueno, estas AstraZeneca entendemos Sí, que por ahí tenéis, o sea, por ahí podéis, seguramente hay información, o sea, la cuestión sí, es leer información de fuentes, no os creáis todos los que mandan por WhatsApp o por Facebook, o sea, mirad información de fuentes fiables y actualizadas. y actualizadas. Yo también recomiendo, porque es cierto que de tantas pruebas y ensayos, que ahora hablaremos de esas fases de creación de la vacuna, hay muchos documentos que son fiables, que son del propio laboratorio, pero que son de hace un año. Claro. Las cosas han cambiado mucho, de hecho en cuestión de días cambia composición porque están en fases de prueba. Vale, también hay toca un tema interesante, hay otra parte que es, ¿por qué la vacuna del COVID se ha tardado un año en desarrollarse? No me fío, han tardado muy Y hay poco. vacunas que todavía no se han desarrollado, o sea, no se tiene la vacuna. Uh-huh. Y lo normal de tiempo de que se tarde en desarrollar una vacuna son casi 10 años. O sea, por ejemplo, la vacuna de la malaria no existe todavía. Y eso, la malaria empezó del 1880, pero la malaria es un plasmodio. Plasmodium, una especie de plasmodio. O sea, la de la tuberculosis se tardó no sé cuántos años, son muchos años. O sea, igual que la fiebre tifoidea. O sea, hay vacunas que se han tardado muchos años, pero la del COVID, si miras, hace un año. Uh-huh. En validarse. Es curioso, En validar. estamos, esta fuente que os estamos comentando es estadounidense, porque es curioso que la malaria, sí nos vacunamos contra la malaria cuando viajamos a países donde la malaria es susceptible, Sí. sí nos vacunamos, pero es cierto que validar la vacuna, por ejemplo, en este caso en Estados Unidos, es que sigue sin validarse. Exacto. Sigue sin validarse. O sea, y hay una serie de fases, una serie de pruebas que hay que hacer que te están diciendo, bueno, que se la han hecho en un año y no han hecho todas las pruebas que tienen que hacer. Es imposible, ¿no?, que se valide. Sí la han hecho, se han hecho las mismas pruebas, pero condensadas en un año por, evidentemente, la urgencia de tener una vacuna contra el virus, porque tener en cuenta que ha paralizado el mundo entero. Y muchas muertes. Y ha habido un montón de muertes, muchas más y sobre todo a personas mayores. O sea, entonces se necesita funcionar lo más rápido posible, pero viendo los gráficos, o sea, las fases de prueba con grupos reducidos, con grupos de cientos de personas, con miles de personas, se han ido haciendo. Uh-huh. Y es más, a día de hoy se ha probado con millones de personas. Sí. Exacto. Y la vacuna que nos están poniendo no está en fase de prueba. No. Está comercializada, está aprobada y no hay ese placebo que pueda haber en fases de prueba, que tenemos placebos para comprobar. Evidentemente siempre necesitamos un grupo de control que se denomina en términos de Claro, o sea, laboratorio. si estuviera en fase de prueba habría gente donde no le inyectarían la vacuna, le inyectarían suero. Sí, y a otra gente le inyectarían la vacuna y verían uh-huh. qué ocurre a una y a otra. Entonces, eso no está ocurriendo ahora. Aquí estamos ya en fase última, en fase de vacunación aprobada y vacunando ya incluso a gente joven. O sea, uh-huh. estamos ya aplicando la vacuna a todo el mundo. Que pasen cosas raras, eso ya... Sí, porque para crear una vacuna, así en términos generales, hay de entre 4 y más fases. Tenemos esa primera fase, que es una fase preclínica, en la que se estudia en sí la toxicología del organismo sobre o contra el que se quiere vacunar. Se prueba esa vacuna o protovacuna tanto in vitro como in vivo en animales, sobre todo pues ratones, que son los que generan una respuesta también muy parecida a nosotros. Luego pasaríamos a esa fase 1, en la que comprobamos si esa vacuna es segura, que es
un número más reducido, ya sí entraríamos con personas, pero con un número reducido, y es donde entra este placebo, Fran, es donde metemos ese Sí, y placebo. donde las personas que reciben la vacuna no saben si están tomándose la vacuna, o sea, no tomándose entre comillas, o sea, no sé si están recibiendo la vacuna o están recibiendo el placebo. La cuestión es que ellos no sepan lo que le están dando para que Exacto. no haya nada ni, o sea, si tú te sientes bien con el placebo, eso es muy raro, o sea, cuando tenías la enfermedad o has pasado la enfermedad y no sufres los síntomas, están viendo eso, qué pasa ahí. Sí. Luego pasaríamos a la fase 2, que es buscar cuál es la dosis adecuada para introducir en la vacuna, que Exacto. no se pasen por exceso, Como por aquella defecto. persona que recibió 10 viales de 10 la... viales en Oh. una misma tarde. O sea, la cuestión es saber qué cantidad o qué dosis es la Sí, más correcta para que provoque la reacción inmunológica y no te deje medio tonto. exacto. Así, mejor Bueno, explicado imposible. más o menos. Luego entraríamos en la fase 3, en la que de nuevo se vuelve a comprobar si es segura esa vacuna y sobre todo si es eficaz también, si sirve de algo todo el trabajo Claro, o sea que no. de los O científicos. por ejemplo, cuando empezaron a darle un montón de publicidad a los trombos, los Sí, famosos trombos, o sea, está muy bien que sí, que aparecen trombos, están estudiados y demás. La cuestión es, habría que ver cuál es el porcentaje de todo lo que llevaban. O sea, eran más probabilidades otras cosas o lo que decían. Había que ver las probabilidades de otros prospectos, de otros productos que te tomas a diario, que eran mayores que las de los propios trombos que producía. Pero no hablamos de ese tipo de seguridad, hablamos de que, por ejemplo, afectara o sea, que vieran cosas que llevaran a paralizar, digamos, exacto. la vacuna. Sí, además un poco ese boom que hubo con los trombos jugó también un poco ya no nos meteremos en ese tema más político, Sí, más de mediático. marketing, pero es cierto que carecía un poco de sentido darle tantísima gravedad a esos datos, porque realmente eran datos esperables en un estudio que está en prueba. Realmente es como decir, hemos probado un coche y se ha soltado el asiento. Bueno, es que estamos fabricando el Claro, coche. algo Realmente de prueba. ahora tenemos que arreglar eso. Y realmente tampoco se habló sin quitarle veracidad a todos los medios de comunicación, pero sí es cierto que se indagó un poco en las causas de esos trombos y en quién causó esos trombos, porque también había muchos pacientes que tenían esa propensión o que los tenían Pues sí. previamente o que etcétera. Y luego pasaríamos a la última fase, que serían efectos a largo plazo, Esta fase es la que, bueno, la que más se tardó y quizás, como ha dicho Frank, que se condensaron esas primeras fases en poco tiempo porque necesitaban que la última fase, que eran esos efectos a largo plazo, hubiera ese largo plazo. Entonces, sí, y pudiera ver eso mucho mejor que va a pasar. Veremos otro efecto más a largo plazo que va a ser ahora, pero ahora mismo llevamos millones de personas vacunadas y hace ya más de un año de la primera vacuna en España, ¿verdad? Esa ¿verdad? tal Araceli, ¿no? Sí, empezaron con AstraZeneca, Pfizer, Sí, ahora Moderna, o sea que llevamos millones y millones en todo el mundo vacunados y los efectos pues son mínimos, pero sí, las ventajas son grandísimas. por supuesto, realmente no nos cura, como hemos comentado antes, la vacuna del COVID no cura de la enfermedad, pero nos da un gran escudo para protegernos en el caso de que cojamos la enfermedad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Es que me he vacunado y lo he cogido, por supuesto. Claro, es que eso o sea, vacunarte no te quita que no lo puedas pillar, o sea, por eso la recomendación es, aunque digan que no, o sea, siempre mantener la distancia, llevar mascarilla si quieres llevarla, nadie te obliga o sea, a no llevarla, pero que en espacios abiertos puedes quitártela con seguridad siempre y la cuestión es maximizar la seguridad, o sea, no es otra cosa, o sea, evitar el contacto lo más posible para que no te lo pilles, porque aunque estés vacunado lo puedes pillar. Por supuesto. Y aunque estés vacunado y lo pilles, lo puedes transmitir a gente que no esté vacunada, que es la cuestión.
Por eso hasta que no haya una cantidad alta de personas vacunadas, no es aconsejable pues bajar las defensas de todo esto. Sí. Y- También es muy interesante porque hemos hablado de por qué ha tardado tan poco. Bueno, pues lo hemos visto, ¿no? Ha tardado poco porque hemos tenido esas condensación de fases, pero esta condensación de fases también ha sido posible y también y principalmente por el motivo de la financiación. Millones y millones y millones de dólares, libras, euros, como lo queramos decir, se han invertido en estos laboratorios y la gran mayoría de financiación privada. Hablamos de que, por ejemplo, si hablamos de AstraZeneca, estamos hablando del orden de 7 billones de libras solo de lo privado contra el billón y medio solo, me parece Sí, poco, sí, parece poco, pero del gobierno, ¿no? De la financiación pública. Solo hablamos de AstraZeneca. Si nos vamos a Pfizer, por pues ejemplo, Moderna es la que tiene más financiación del gobierno, al parecer. casi todo, Pero hay más realmente que yo todo. desconocía nombres, por ejemplo, la Sinovac es toda privada, la Novavax Novavax. es mayormente pública. O sea, hay más vacunas que se están desarrollando, incluso hay una que están hablando de la española, que va a ser como, que no va a ser un pinchazo, sino que va a ser tipo esnifándotela por la nariz de una sola vez. Nasal, nasal. Nasal, no sé cómo es eso, yo no tengo ni idea. Yo me imagino ahí metiéndote una raya de coca, pero eso es muy raro. Pero bueno, dice que solo va a ser una dosis, o sea, de una forma más... O sea, hay una que era solo una dosis que creo que es la Johnson Johnson. Janssen, sí, Janssen. Janssen. Se llama la vacuna Janssen. No, Bueno, aquí no están todas ahí no las está. vacunas. O sea, hay una que es una sola dosis, pero que, bueno, yo creo que te pegará el viaje. Sí, claro, Yo eso creo. será exacto. O han encontrado de toda esa gran lista ese trabalenguas que he nombrado antes de componentes, a lo mejor han encontrado otro componente, otro Sí. tipo de vector que con la misma cantidad claro. es suficiente. Es que ahora mismo todo lo que se puede hablar de la vacuna y demás dentro de la seguridad de las fuentes que consultamos son muy dinámicos, porque realmente es una vacuna que estamos viviendo en directo el desarrollo súper condensado de una vacuna para una de las mayores pandemias registradas de la humanidad y estamos luchando contra ella, porque si echamos la vista a otras pandemias, por ejemplo la gripe española del 1918, o porque es otra de las grandes recordadas, murió muchísima más gente. ¿Y por qué? Pues primero hablamos de hábitos de higiene, vacunas, no se llegó a desarrollarse la cura contra la gripe española, realmente hubo 2 ciclos de pandemia hasta que ya el propio virus, por su naturaleza, pues hablaba Fran de esos ciclos de replicación, se acabó desapareciendo, ya no había presas, digámoslo así. Sí, ¿no? Y que bueno, hay virus de que se comportan de una forma y de otra. O sea, en este caso el virus de la gripe pues se fue atenuando y se quedó en la población al final. En este caso estamos viendo, no sabemos cómo va a ser el coronavirus. El coronavirus está teniendo variantes y no sabemos si van a ser peores o mejores. O sea, tenemos que estar mejores en el caso de que afecten menos y peores en el que volvamos a tener que pasar todo esto otra vez. O sea, por la cuestión tenemos que estar preparados y... ¿Tú crees que se va a quedar como la gripe, Fran, el virus? Yo creo que al final nos vamos a tener que estar vacunando probablemente cada año y si no es gran parte de por lo menos la población más susceptible. Sí, y que al final iremos pasándola a todo el mundo. Pero la cuestión es ver que las variantes más virulentas pues no sean no vuelvan a provocar todo esto y que la vacuna pues nos vaya pues protegiendo contra estas nuevas variantes. Y yo creo que... Qué miedo. Bueno, ya teníamos una última curiosidad más, que ya que estamos hablando tan técnico de todo. Bueno, casos y ejemplos sobre mitos, gente... sí.
fake news, digámoslo así, Sí, han rulado noticias que han rulado por ahí por WhatsApp, ese WhatsApp que te manda tu tía en el pueblo de que Mira, se me pega la un cuchara. consejo de médicos de Milán se ha reunido y ha visto que el virus no tiene solución. Yo he leído eso, Fran, en serio. Me mandó... O sea, o sea, la cuestión aquí es mandan muchas cosas por WhatsApp y por redes sociales que no tenéis que echar. Bueno, eh, tenéis que verlas bien, pero Hoy, uy, esa tos. uy, uy. O, o tenéis que verlas, pero que no siempre es la explicación que el usuario le da. O sea, la Ujú. explicación de que se te pegan cucharitas y cosas en el brazo cuando te vacunan, pues es otra. O sea, no. La cuchara le dan la explicación, uy, un clink, le dan la explicación al que hay grafeno en la vacuna. Grafeno es una sustancia relativamente nueva, relacionada con tecnología, con el 5G, etcétera, etcétera. Y es Sí, curioso porque el grafeno, primeramente, no se encuentra en la vacuna. Y segundo, no tiene propiedades magnéticas tal como la conocemos nosotros de No. que se nos pegara una cuchara en el brazo, que Sí. por otro lado es muy útil. Yo no entiendo esa queja, yo lo veo muy práctico para cuando coses, No, pones la aguja te aquí, pones ahí, te vas por ahí, comes por ahí fuera, pues te llevas tu te cuchara, llevas tu propio cubierto, tu cuchara, tu pero tenedor, no sé. no hay nada de cierto sea, en eso, en esa Sobre cuchara. todo es eso, o que también lo escucha mucha gente, lo hemos dicho antes, que le inyectan el virus, Ujú. que se sienten malos, que están malos. Bueno, te vas a poner malo, pero no te están inyectando el virus. O sea, Claro, como no hemos te están comentado. que pillas mejor el wifi, que, no sé, que te aparece ahora una red wifi que pone 5G en el router. O sea, ya vienen de serie, o sea, no vienen por la vacuna. Es muy curioso y hay un caso muy curioso, bueno, hablando ya de personas, de mucha gente, bueno, hay casos, historias increíbles detrás de grandes supervivientes del coronavirus, de la COVID, y hay un caso que tiene un poco a los médicos un poco de cabeza, y es el caso de una chica, no vamos a decir el No. nombre por preservar su intimidad, pero padeció la enfermedad hace unos 6 o 7 meses y no sabemos cómo seguirá hoy, justo Y hoy, espero que no siga como siga. no siga, pero está tosiendo cada 2 segundos. Hemos visto vídeos y podéis mirarlo por Buscarlo, está por internet. ahí. Y es una tos muy parecida a un estornudo. Yo digo que es una tos, Fran sostiene que es un estornudo. Es que hay personas que no diferencian la tos del estornudo. Entonces yo ya digo que Es cierto que es una tos, yo creo que es tan mecánica, es que es realmente muy rara. la tos es un mecanismo pulmonar, es un reflejo pulmonar cuyo objetivo es expulsar un objeto extraño desde los pulmones, pasando por todo nuestro sistema respiratorio hasta el exterior. Yo creo que ya cuando llevas 6 meses tosiendo, el cuerpo ha entrado en un bug ahí un poco No sé, extraño. yo espero que ya no siga tosiendo. Yo espero también que se encuentre bien porque realmente escucharla hablar era bastante angustioso. Sí. Pero bueno, hay muchos casos y muchas cosas que van a salir y muchos casos muy puntuales. O sea, a saber por qué, primero habrá que esperar los estudios de por qué pasa eso y saber por qué es. Igual ahora hay casos hay un COVID persistente, o sea, hay un COVID que se queda, digamos, como en la persona. O sea, hay que hacer más estudios, hacer más cosas bueno, no creernos todo lo que nos manden Siempre por- eso es por importante. internet. Consultar con el médico si tenéis alguna duda, Exacto. leer información de calidad. Matías Prat no siempre dice la verdad. Nosotros, o sea, No nos podemos equivocar, por o sea, supuestísimo. pero siempre ir a fuentes fiables Fuentes y leer antes de estar ahí creyéndose todo lo que ponen por Sí, internet. sobre todo con cuidado y paciencia. No nos queda otra, Fran, ahora que Y ya con esto esperar. Con esto viene Rob aquí poniéndome cara de ya, termina ya. podemos hacer un podcast de Rob algún día. Es un perro bastante interesante, ¿eh? Yo te puedo contar muchas cosas. Habría que grabarlo en vídeo. Podemos grabarlo en ¿Dónde vídeo. va, Rob? ¿Dónde Sí, va? sí, esa ¿Dónde es su va? habilidad. Intenta subirse. No. Bueno, ya con esto, o sea, este es el primer podcast de la tercera temporada, Ujú. tercera entre comillas, porque ha pasado como 2 años desde la segunda. Sí. Y la segunda creo que nunca se terminó. Pero Bueno, como veis, se terminó. se terminó.
Empezamos una nueva etapa. Empezamos una nueva, por tanto terminamos otra. Así que nada, esperamos vernos en el siguiente podcast. Sí. Y no sé, Esperemos que lo hayáis disfrutado. Yo, con vuestro permiso. os dejamos con la musiquita de entrada. Y Y nada, en el siguiente hablaremos un poco de noticias. Sí, el siguiente va a ser como es que tengo un rope encima. Después si quieren os pasamos una foto de Rob el malabarista. Ok. Vale, después el siguiente creo que va a ser como más de noticias, vamos a Ujú. contar noticias y noticias de actualidad. Vamos a Sí. hacer algo menos de lo que ya estaréis aburridos del COVID y vacunas y... Sí, revisaremos Sí. noticias científicas, hablaremos un poco de qué se cuece tanto en medicina, en ecología, en biología general, en neurología, etcétera. Y bueno, por supuesto, si nos queréis dejar sugerencias o noticias sobre las que tenéis dudas, No sé dónde, porque en- tenemos un correo que se llama contacto@hiddennature.com. Ujú. Bueno, por redes sociales son las de Bioscripts. o a través de nuestra web, O la a través de web de nuestra Hidden web Nature. de Hidden Nature, que estará colgado, o colgaremos esto Ujú, en plataformas de podcast, ujú. que me tengo que acordar cómo es de nuevo, pero no pasa nada. Tercera temporada, amigos. Volvemos. Nos tenemos que poner un poco al día, Sí. pero bueno, esperemos que disfrutéis tanto como nosotros. Y nada, Hasta nos luego. vemos. Chao. Adiós. Y- I got a baby that makes me kind of crazy with the way she's singing me. She's a mistreater, down dirty cheater, and it's not how it ought to be. Treat her like a queen, but she only treats me mean, and I'm tired to ask her why. That's when I saw her, yeah, I saw her. She was dancing with some other guy. Oh no! I should let her go, but oh, baby, I still love you so. Se ha ido todo. Se marchó.